¿Me escuchan bien y se puede ver mi pantalla? Sí, la podemos. Listo. Listo, entonces nos habíamos quedado ayer, básicamente, bueno, ya les había compartido, ¿verdad? El proyecto, ¿verdad? Que era 3 páginas, pero igual lo íbamos a estar analizando. Y bueno, teníamos un error con estos datos, yo lo estuve explorando ahorita. Simplemente aquí está con el Power Query. Y bueno, primeramente subí de nuevo este archivo, ¿verdad? El que les compartí llamado data. Y bueno, me fijé en unas cosas que la verdad no sé si era error de los datos, así están, pero en la columna quantity, pues me sale que hay hasta números negativos, lo cual es ilógico, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Cantidades negativas para cuando esté comprando un producto, ¿verdad? Sin embargo, eso lo vamos a corregir con una expresión DAX, ya que esta semana nos dedicamos de lleno a DAX. Ahora, lo único que sí voy a hacer es cambiarle los nombres de las columnas. Esto ya lo saben hacer, espero. Bastante fácil. Estoy en el editor de Power Query con los datos ya les había pasado ayer. Entonces, aquí simplemente para identificar, ¿verdad? En español, ¿verdad? Las columnas, precio unitario, identificador del cliente y por último, país. Entonces, lo que vamos a hacer primero, a esta columna descripción, le vamos a cambiar no, transformarla. Clic derecho, transformar, y le vamos a poner en mayúsculas cada palabra, para que se mire de mejor manera esto, no que está todo en mayúsculas. Luego, la cantidad, eso lo vamos a, podemos cambiarlo con alguna expresión DAX o como crear una columna, vamos a ver. Entonces le voy a dar una agregar columna y le voy a poner, no, aquí me equivoqué, no tengo que poner esta, la columna cantidad. Vamos a agregar una columna y le doy código, columna personalizada y le doy cantidad. No sería así. Transformar, pues, lo que vamos a hacer es que lo vamos a, bueno, no, mejor lo vamos a dejar para una expresión DAX ahorita, eliminar. Por el momento la vamos a dejar así. Y fecha de recibo. Fecha de recibo, recuerdan ayer, ¿verdad? Que eh, básicamente estábamos diciendo de que el formato de esta fecha era un formato norteamericano, que ellos tienen mes, día, fecha, mientras que nosotros tenemos día, mes, año, ¿verdad? Ellos tienen mes, día, año. Entonces, para cambiar estos formatos así regionales, que tal vez esa era una razón por la que nos ponía error estos datos, en darle clic derecho y en cambiar tipo. Luego en cambiar tipo, vamos a buscar usar configuración regional, es la última opción. Y se nos va a abrir el siguiente recuadro, donde yo voy a cambiar el tipo de datos. Tipo de datos, vamos a utilizar la opción fecha aplicadora. Y en el español de Honduras. Entonces aquí nos dice los valores de ejemplo. Ahora tendríamos día, mes, año. Entonces le vamos a aceptar.
y básicamente lo puso 12 de enero del 2010. Parece que no hubo cambio, pero sí lo hizo, digamos, en cuanto a la posición. No se cambió porque igual, pero mejor lo dejamos de esta manera, de la configuración regional que tenemos en nuestras computadoras. Ahora en agregar columna, si le voy a dar en fecha, solo fecha, y en la misma columna fecha recibo le voy a cambiar a hora solo. Las voy a dejar separadas, voy a quitar esta columna fecha recibo. Y les dije que no quería los datos de United Kingdom, entonces le voy a dar aquí en mi menú desplegable, voy a quitar el Reino Unido. Bueno, ahí le di cargar más. Y bueno, voy a quitar entonces United Kingdom de esta lista. Le vamos a aceptar. Y creo que aún así creo que me va a tirar error. Pero creo que podríamos trabajar con estos datos así y corregirlos con DAX. Entonces yo le voy a dar cerrar y aplicar. Recordemos que este archivo es un poco más pesado, tiene aquí más de 500.000 filas. Me tiró este error. Vamos a ver, cerrar. Y me dice que solo se cargaron 47.000 filas. Esto no es lo que la verdad estaba buscando. Bueno, metieron error, pero lo que se cargó fueron estos. Estas 14.000, ve 47.000 filas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que podemos hacer es trabajar con esto. No sé si alguien lo estará haciendo a la par y les tiró el mismo error o eh, logró algo diferente. Si me pueden comunicar. Dígame, Edwin. Sí, perdón, ¿cómo es que no vi bien cómo separó la fecha y la hora? O sea, le dio en agregar columna, ¿no? Sí, cabe aclarar que esto ya lo he hecho, ¿verdad? En la primera semana. Fecha y hora, por eso es que Sí, vamos algo rápido, pero yo tenía la columna original, ¿verdad? sí, Y entonces en agregar columna, en las opciones de fecha le debería salir solo fecha para la columna original y agregarla. Lo mismo para hora. En hora debería salirle hora solo. O sea, aquí las tengo juntas, pero las tengo separadas, pero en la columna junta, que es la original, recuerda que yo la quité aquí, estaba 12 de enero de 2010, 8:45. Entonces a esa columna yo venía y la aplicaba en agregar columna, fecha, solo fecha. Y después también en la misma columna, la que estaba fusionada, le daba hora y hora solo. ¿Queda claro? sí. Listo. Ah, sí, Edward, 46.000 filas cargadas, 27.000 errores. Y si yo quisiera ver esos errores, digamos, voy a cerrar esto. Básicamente el error está en esa fila de fecha. Me corrobora, Edward, si así como yo tengo la vista de tabla, los campos fecha y hora pues aparecen como vacíos en la vista de tabla. De los países solo quitó el Reino Unido, ¿verdad? Sí, de los países solo quité el Reino Unido.
Ah, sí, le aparecen vacíos. Al parecer están, porque si yo le pongo aquí a fecha y hora, me aparece este icono de menú, ¿verdad? De filtro. Y me aparecen las fechas, aunque solamente algunas de 2010 y otras de 2011. Y en hora, pues me aparecen las horas también. Pero me imagino que el problema ahí es la configuración regional. Miren, vamos a probarlo así. Sí, aquí está mandando captura. Y sí, aparece la fecha y la hora ahí vacías al parecer. Pero bueno, vamos a probarlo así. Va a quedar un poquito diferente, pero en cuanto a los valores, ¿verdad? Que va a haber en cada página. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner 3 tarjetas. Vamos a poner 4 tablas y 2 gráficos de columna. Entonces, esto ya lo hemos repasado por 2 semanas. Ya sabemos dónde están ubicados los objetos visuales. Entonces, voy a simplemente hacerlo rápidamente. 3 tarjetas. Tengo una. La voy a dimensionar un poquito más pequeña. Y le voy a dar control C, control V. 2 veces. Y las alineamos ahí, ¿verdad? Básicamente estamos creando la plantilla, podrán decirlo también de esa manera. Ocupamos 4 tablas. Entonces le doy aquí control C y control V 3 veces. Y las podríamos poner por aquí. Más o menos así. Como les digo, esto no es algo nuevo, ya lo hemos hecho. Simplemente venir y colocar, ¿verdad? Los objetos visuales correspondientes. Yo los estoy ajustando, ¿verdad? Y 2 gráficos de columnas. Revisando aquí, pues uno es columnas o barras, le diría, serían las columnas horizontales. Y el otro las barras verticales. Entonces, uno sería de esta manera. Vamos a poner aquí. Y otro sería pues las columnas que ya conocemos. Que lo podemos poner por aquí. Yo aquí solo estoy poniendo encima para darle las mismas dimensiones, ¿verdad? Y que se aprecie de esta manera. Y ya podemos dejarlos así. Esa sería la estructura de nuestra primera página. ¿Qué campos vamos a hacer? Observemos aquí lo que son las 3 tarjetas. Me dice 1.56 millones de dólares, cantidad total. 2.406 recibos o facturas, conteo de facturas. Y 423 conteo de clientes. Entonces, para eso, vamos a utilizar medidas. Las medidas ya las hemos visto, tanto las rápidas, que son las que nos sugiere Power BI, ¿verdad? Automáticamente, hay varias opciones, pero también nosotros podemos crear nuestras propias medidas a placer, ¿verdad? Con expresiones DAX. Entonces, una buena práctica cuando estemos trabajando con DAX es que nosotros creemos una tabla solamente para esas medidas. Recordemos que las tablas, eh, no hablo de tabla objeto visual, hablo de estas tablas, ¿verdad? Que aparecen aquí en datos. Entonces, las tablas tienen columnas, todo esto, pero esta tabla de medidas no va a tener, digamos, datos. Lo que va a tener son medidas que van a poder ser aplicadas en nuestros objetos visuales. Entonces yo le voy a dar un nombre para hacerlo en datos aquí.
Seleccionamos datos, en este caso se llama data, y le damos a la expresión nueva tabla. Entonces aquí aparece la nueva tabla y le vamos a poner medidas. Le damos enter y ahí aparece la nueva tabla con una columna que no hemos puesto. A ver, por ejemplo, aquí está en una. Entonces vamos a quitar esta columna que aparece aquí. Bueno, no la puedo hacer para aquí, entonces herramientas de tabla. Vamos a eliminar esta tabla, ¿no? En modelado, por ejemplo, podemos hacer esto. Podemos modelado, darle nueva columna. Ah, no, disculpen, eso es para las tablas ya existentes, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agrupar en una sola, ¿verdad? Nuestras medidas, ¿verdad? Power BI. Sí, démosle nueva tabla. Pongámosle DAX, por ejemplo. Damos Enter. Esto nos va a dar por default una medida, ¿verdad? Y también podemos ingresar, digamos, columnas. También vamos a ingresar columnas con DAX para llenar esas tarjetas. Entonces lo que vamos a hacer primeramente, Ingeniero, dígame. es que creo yo que la tabla, para crear la tabla, usted crea la tabla, ¿verdad? Entonces hace la primera medida Sí, y ya cuando tiene la primera medida, entonces ahí sí ya vuelve a renombrar la tabla para que ahí sí, debajo de su tabla le empiecen a quedar las medidas. Creo que eso es lo que usted anda buscando, ¿verdad? sí, me parece que sí es. Vamos a crear la primera medida entonces. La primera sería como la cantidad total de las ventas. Recordemos que estos son datos de factura, ¿verdad? Entonces, yo voy a crear aquí en DAX, ¿verdad? Y nueva tabla. Doy clic derecho y le puedo dar nueva medida. También puedo venir aquí arriba en herramientas de tablas y darle nueva medida. Nueva medida. Y entonces a esta medida le vamos a poner cantidad total. Voy a ampliar un poquito esta barra de fórmulas para que se mire mejor. Cantidad total le vamos a poner y la fórmula que voy a utilizar, sí, porque no tengo ningún campo que sea cantidad total. Entonces la fórmula que voy a utilizar es simplemente suma. Ya le hemos visto esta expresión DAX, bien sencilla, son. ¿Y de qué columna me dice? Entonces yo voy a ponerle de la columna cantidad, porque aquí nos está hablando ya del dinero. Entonces, en esta medida, dándole Enter, yo puedo venir y luego simplemente arrastrar esta cantidad total a la primera tarjeta. Ahora, 913,000 me dice.
Está 913,000. Hay que darle un poquito de formato, entonces. Recuerden, yo lo puedo ver aquí en el informe ya plantilla, ¿verdad? 1.56 millones. Más de medio millón de ventas, un poquito más de medio millón. Entonces, simplemente para darle formato, vamos aquí a datos no, sería en la medida. Cantidad total, me aparece herramientas de medición y en formato. Vamos a ponerle signo de dólar. Bueno, el signo aquí lo pone dólar. Ya lo pone automáticamente en formato moneda, como si estuviéramos en Excel, ¿verdad? Y activó el separador de miles, la coma separador de miles. Aquí incluso podemos cambiar, por ejemplo, dólar, Estados Unidos lo va a poner. Y en cuanto a la cantidad, porque vamos a hacer un poquito más esta tarjeta acá, esta también. Tiene unos puntos suspensivos ahí. Ajá, hacía falta que se mirara. Entonces lo tiene como miles por default. ¿Cómo cambio eso? Vengo aquí, le doy formato en gesto visual, valor de globo, y en mostrar unidades le ponemos ninguno. Para ponerlo así. En este caso, lo dejaron. Podemos ponerle millones. Podemos ponerle millones perfectamente. Aquí en mostrar unidades, simplemente ponerle millones. Démoslo así mejor. 0.91 millones. Y en el texto, básicamente en el texto que va en el campo, podríamos cambiarle. Total de ventas. Entonces, eso sería el total de ventas según esa base de datos, ¿verdad? Sabemos que no da lo mismo porque, bueno, tenemos ese error, desafortunadamente. Voy a buscar tal vez la forma de limpiar esos datos, pero por lo pronto vamos a trabajar así. Entonces, luego, vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos el conteo de las facturas. Entonces, ¿cómo sería ese conteo? Ya habíamos hecho una función, habíamos usado una función DAX, ¿verdad? Para eso, en la semana pasada o antepasada. La vamos a repasar, de todas maneras. Y esa función sería, la voy a agregar aquí en mi tabla llamada DAX. Vamos a darle nueva medida. Y le voy a poner cantidad facturas. Podría ser. Y, correcto, Luis Fernando. Utilizamos la función count rows. Aunque hay que hacer una salvedad aquí. Bueno, aquí la voy a terminar de poner. Para la tabla data sería. Pero hay algo que no tomamos en cuenta. Y tal vez se mira aquí en la vista de tabla, y es que, bueno, aquí estoy en data. Hay varias facturas o varias filas que tienen el mismo número de factura. Por ejemplo, miren aquí en esta fila 2, la factura número 539403 está tanto para la segunda y la tercera fila, con 2 códigos de inventario porque se compraron de estos 2 objetos en Alemania. Entonces, ¿cómo haríamos ese conteo, verdad, distintivo? Ya vimos count rows, y es la que tenemos aquí. Incluso yo voy a arrastrar cantidad de facturas a esta segunda tarjeta, y esta sería la cantidad que tenemos de facturas. Sin embargo, ya les dije que es menos, porque no todo es diferente en las facturas. Miramos este archivo de aquí. Tiene 500,000 filas, se supone. Bueno. No me había fijado en esto, miren. No, sí, este archivo está bien. Tiene 40. Y más de 500,000. No, aquí abajo dice, tabla invoice data tiene 46,431 filas. 46.
1000. Entonces, este informe que le subí, ¿verdad? Ahí a la carpeta de Drive, ustedes pueden abrirlo también y fíjense en la vista de tabla, aquí también tiene 46.431 filas. Lo mismo que aquí. Entonces está curioso por qué no nos da el mismo valor. Tiene total amount. Y total amount. Ah, bueno, ahí ya sé por qué no nos da el mismo valor. Lo que sí es que, bueno, al final nos va a quedar básicamente igual porque miren, tiene las mismas filas. Esa base de datos que, no sé la verdad por qué, pero tiene un error. Ustedes lo pudieron ver. Entonces, aquí no es que esté mal, pero hace falta hacer otra vez eso, digamos. Si volvemos a la tabla, yo tengo el número de factura, la cantidad de lo que se vendió y el precio unitario. Entonces yo lo que hice aquí fue sumar la cantidad. Y no, deberíamos sumar la cantidad de cada fila por el precio unitario. Por ejemplo, esta uno se compró este cortador de galletas. Entonces compró 12 de esos, entonces sería 12 por 1.25. Y así sucesivamente con todas. ¿Y cómo haríamos esto? Pues básicamente multiplicando las columnas. Entonces yo voy a volver aquí a cantidad total. Y aquí pues una diferencia muy importante es que sum solo admite un argumento. La tabla en sí. Básicamente, bueno, no la tabla, la columna, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera data cantidad por data por data, cuando no me aparece bien, no puedo multiplicar columnas de esta manera, así, por así, en Power BI, así como estaríamos acostumbrados a hacer en Excel. Entonces tengo que utilizar una función especial. Y esa función especial sería, pues, esta función, sumX, que básicamente es como estar iterando una suma. X me dice, retorna la suma de una expresión evaluada para cada fila en una tabla. Entonces, data, luego la expresión que tengo que evaluar sería data cantidad, ¿verdad? Por data precio unitario. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Lo miran? O sea, lo captan. Si no lo captan, entonces díganme, ¿verdad? ¿Por qué? Lo importante es que esté todo claro. Bueno, entonces, como les decía, ¿Por qué lo hacemos así? perfecto. Lo hacemos así porque, volviendo, ¿verdad? Lo que teníamos anteriormente, aquí la voy a insertar. Eh, pero aquí en la vista de tabla, fijémonos. Sí, bien, ese. Entonces, yo lo que hice fue sumar la cantidad. Edwin, este ejemplo ya lo subí. Ahí está en la carpetera, debería poder verlo, que es este archivo llamado Invoice Report. Entonces, como le estaba diciendo a Ana, nosotros sumamos cantidad, pero cantidad de que esta es la cantidad de artículos en cada línea, ¿verdad? O sea, cuánto de cada cosa que lo que se compró. Por lo tanto, eso no es una medida exacta, ¿verdad? De lo que son las ventas. Ahí solo estoy poniendo como la cantidad. Ah, ¿cuántos artículos vendieron en total? Podría ser para eso, pero yo quiero ver la cantidad, o sea, en números, en monedas, en dólares, de cuánto se vendió. Entonces, lo correcto sería, aquí tenemos el precio unitario para cada cosa. Entonces, esta, por ejemplo, la fila 1 es un cortador de galletas, dice que vale $1.25, pongámosle dólares, ¿verdad?
Entonces, la cantidad que se vendió son 12, entonces 12 por 1.25, eso sería el ingreso que representaría, ¿verdad? Total. Y lo mismo para cada fila. Por eso es que yo cambié y aquí en cantidad total, la medida, le puse sum X que recibe la tabla. En este caso yo quiero que lo haga en la tabla, la única que tenemos, que es data, ¿verdad? Y para las cantidades, data cantidad, ¿verdad? La columna data cantidad por data precio unitaria. Entonces lo que va a hacer esta función es que va a venir y va a agarrar desde la primera fila a cantidad por precio unitario. Entonces 12 por 1.25. Y suma eso más, bueno, segunda fila, otra vez esto, más esto. Y así sucesivamente recorriendo todas las filas hasta la última. ¿Contesto su pregunta, Ana? Sí, gracias, ingeniero. Listo. Entonces con esto estamos bien y vemos que ya ahora sí se parece al 1.56 millones que hay aquí. Entonces, luego ahora la factura, pues, les decía, alguien sugirió, ¿verdad?, utilizar count rows y esto sería, hay que ver, digamos, cada caso. Cantidad de factura es la medida, utilicé count rows para la medida, para la tabla llamada data. Entonces, eso sería bueno, utilizar count rows, cuando tengamos observaciones que son diferentes o mediciones que son diferentes. O sea, no hay ningún valor repetido o duplicado en la tabla. Volviendo a la vista de tabla, aquí nos fijamos que hay varias filas que tienen el mismo número de factura. Entonces, básicamente, este archivo es un desglose, ¿verdad? De cada artículo en la factura. Y obviamente, como hay gente que compra varias cosas a la vez, estas van incluidas en la misma factura. Entonces, en este caso, no nos sirve de mucho la función count rows. Vamos a utilizar entonces otra expresión DAX, que se la voy a ir introduciendo, que sería esta de aquí, distinct count. Y básicamente lo que nos hace esta función es un conteo distintivo, un recuento distintivo. Si se fijan, todas estas funciones, al final uno me las aplica en los campos, ¿verdad? Recuerdan que algunas veces ustedes les aplicaban una columna, un gráfico, y por alguna razón les salía recuento distintivo o algo así. Se refiere a esta función. Entonces lo que va a hacer es que va para una fila, ¿verdad? De alguna tabla, ¿verdad? Perdón, para alguna columna. Lo que va a hacer es que va a hacer un conteo distinguiendo los valores. Entonces, por ejemplo, se va a venir aquí, ¿verdad? Y como yo le estoy dando que me dé el número de factura, entonces va a venir y va a sumar y a contar solamente lo distinto. Entonces, por ejemplo, aquí viene la fila 1, número de factura 53, 93, 95, la suma, ya va una factura. Luego esta, 53, 94, 03, otra factura, van dos. Llega a la tercera fila, es la misma factura, ¿verdad? Que la fila 2, entonces no la cuento, ya está aquí. Y así sucesivamente hasta termina. Entonces aquí simplemente le voy a agregar data, número de factura. Y esto nos debería dar el valor de 2.406 facturas. ¿Entienden hasta aquí esta otra función? Dígame, ¿quién tiene levantada la mano? Sí, esa función es similar a quitar duplicados de Excel, ¿verdad? Y Sí, como una función contar. bueno, sí es como una función contar, pero no quitar duplicados, porque quitar duplicados implicaría que yo tuviera exactamente la misma información en dos filas. Correcto. Aquí no es que esté duplicado, simplemente es que se hace el desglose, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí, básicamente Perfecto. eso. Gracias, muy amable. Listo, entonces ya aprendimos otra expresión DAX. Si se fijan, todas son bien sencillas, ¿verdad? No nos las vamos a memorizar. Les mandé una referencia de esto también para que puedan consultar, porque no las vamos a ver todas, ¿verdad? Son demasiadas para verlas en un solo curso. Nos estaríamos todos más de un mes, digamos. No sé, unos 3 meses por lo menos, diré. Pero entonces aquí tenemos el número de facturas. Ahora, ¿qué nos dice que queremos también aquí? Queremos el conteo de clientes. Entonces, en la lista de tabla aquí tenemos un identificador de cliente. Y obviamente, ¿verdad? Igual que las facturas, van a ver
clientes que tienen el mismo identificador por fila porque como el desglose, ¿verdad? Para cada factura está hecho por producto, ¿verdad? Entonces, para esa utilizaríamos de nuevo la función que vimos, distinct count. Entonces, le vamos a poner cantidad clientes y esto va a ser igual a distinct count para el ID de cliente. Esta la podemos dejar así, 2.400 facturas, está bien. Y en la tercera tarjeta voy a agregar cantidad de clientes. Selecciono la tarjeta y aquí en campos, ¿verdad? Aquí le voy a poner clientes nada más. Por formato, ¿verdad? Porque se mira ahí de esta manera. Entonces, esa función distinct count ya la aplicamos, ¿verdad? 2 veces para estas 2 tarjetas. Para la primera tarjeta utilizamos sum x, ¿verdad? Que es una expresión nueva que vimos nosotros. Recordando, para una tabla, lleva una tabla y después una expresión. Una expresión, pues, básicamente, esta es una expresión matemática, ¿verdad? Multiplicame cada valor de cantidad, cada fila de cantidad, por cada fila de precio unitario, y eso con esta función sum x me lo vas a sumar. Entonces, es parecido, ¿verdad? Que tengamos una fórmula de Excel, y en la fórmula de Excel simplemente haga la suma de tal celda o tal columna en una tabla por otra tal columna en una tabla. Solo que es más específico. Entonces, de esta manera, ahora vamos a agregar los campos que vayan en las tablas. Por ejemplo, en esta de aquí, voy a hacer esto un poco más. Y aquí en la primera tabla tenemos la identificación del cliente, la cantidad total, las facturas, ¿verdad? Y porcentuales también, miren, las tenemos total. Y facturas, tanto el número como las porcentuales y esta columna de totales también. Entonces, vamos a ir agarrando estos campos. Identificador del cliente en columnas. Y me aparece, miren, como suma. No pasa nada, solo lo cambiamos aquí, ¿verdad? En el mismo campo, columnas. Y le damos no resumir. Ahí ya me aparece el identificador de los clientes. Y luego vamos a ponerle también la cantidad total. Entonces, solo amount se refiere a la medida DAX, ¿verdad? Que está aquí. Ah, pero hay otra. Está el porcentaje. ¿Cómo vamos a poner el porcentaje aquí? Vamos a crear otra medida entonces. Miren, ya llevamos 3 medidas en esta tabla llamada DAX. Entonces le voy a dar nueva medida. Vamos a ponerle cantidad total por ciento. Y entonces, ¿cómo utilizaríamos, cómo calculamos el porcentaje de algo, ¿verdad? El porcentaje es una fracción. Entonces nosotros podríamos venir, ¿verdad? Y simplemente, creo que hasta nos podríamos referir a otra medida. En este caso, sí, miren, las otras medidas podemos utilizarlas siempre para definir otras medidas en nuestras expresiones DAX. En este caso, yo voy a medir cantidad total. Aunque cantidad total está calculada con sum x. Y sum x, pues, es la multiplicación de 2 filas, sumando todo eso. Entonces no debería ser la cantidad total, debería ser... Bueno, la cantidad total está bien. Utilizamos la medida. Ah, bueno, aquí me faltó. Y cantidad total. Pero vamos a utilizar entonces otra expresión nueva. Como pueden ver, son varias las que estamos viendo.
Vamos a utilizar calculate. Y calculate, pues lo que hace, pues, es evaluar una expresión en un contexto modificado por filtros. Entonces, primero deberíamos poner, en este caso, la cantidad, DAX, cantidad total. Y luego, ¿cómo queremos filtrarlo? Entonces, para filtrarlo, pues, lo que andamos buscando es como, para cada cliente, ¿cuánto representa ese gasto del cliente, verdad? O ese ingreso, porque para la empresa de ingresos. Digamos, un cliente compró 500 lempiras o $500 y mi total es 1.5 millones de dólares. ¿Qué porcentaje o qué proporción representa esos $500 frente a mi 1.5 millones de lempiras, verdad? Eso es lo que estamos queriendo hacer. Entonces, lo que hago es que esta cantidad total la divido entre otra función llamada calculate, que esta también, bien, le puse cantidad total de mi tabla DAX, es una medida, ¿verdad? Y para filtrarlo voy a utilizar la función all. Que básicamente lo que hace la función all, bueno, aquí lo vamos a hacer con cantidad. Pero sí, lo que hace all, miren, recibe un nombre de tabla o un nombre de columna. Y varios puede recibir, miren, por eso los puntos suspensivos. Notemos que también tenemos como acceso a una mini ayuda, ¿verdad? Cuando se crea una fórmula para que el Power BI me da como esa orientación, ¿verdad? Para saber qué estoy poniendo. Me dice que retorna todas las filas en una tabla o todos los valores de una columna, ignorando cualquier filtro que pueda estar aplicado. Entonces yo básicamente lo que hago es que a esta calculate voy a darle cantidad total y que lo filtre por all. Es decir, este all simplemente lo pongo para asegurarme que no hay un filtro ahí aplicado. Entonces ahí solo sería cuestión de fijarse en los paréntesis. Y esto obviamente, ¿verdad? Va dividido entre la cantidad total, o sea, la cantidad total lo divido entre esto. ¿Tienen dudas hasta aquí? Esta ya es un poco más compleja, ¿verdad? Pero vamos a buscar, por ejemplo, calculate, DAX. Bueno, aquí está en español. Y también all DAX. Entonces aquí básicamente tenemos una expresión y los filtros, ¿verdad? Entonces aquí pueden leer un poquito más de los filtros. Bueno, les voy a enviar esto, aunque ya tienen la referencia también. ¿A qué se refiere con actualización, Edwin? Lo que estamos viendo hoy y mañana. Lo que estamos viendo hoy, espero ustedes lo hagan ya sea ahorita o en otro momento, ¿verdad? Viendo la grabación. Porque, bueno, subirlo actualizado, a menos que tuvieran todos acceso al servicio Power BI, ¿verdad? Y a la misma organización, entonces podría subir, digamos, este reporte y hacerlo así. Lo que podría hacer es Por compartirles cierto, ¿dónde este están las avance. grabaciones? Que no las hay. Disculpe. Lo que podría subirles es hasta donde avancemos hoy, ¿verdad? Y pueden descargarlo en su computadora también. Las grabaciones, usted no tiene acceso a las grabaciones, Edwin, No, es que no sé dónde están. pero ustedes sí están en el grupo de Telegram, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces ahí tiene que ver en los mensajes fijados, porque ahí puse la información del curso. Igual, se la voy a mandar por aquí. Está pendiente, pues, la grabación de ayer. No la he podido subir, hasta hoy lo voy a hacer. Pero entonces les decía, aquí tenemos esta expresión, cantidad total porcentual. Entonces, este total
básicamente lo divide en calculate, lo que hace calculate, como filtrar, ¿verdad? Y utiliza all, el mismo calculate, para que me devuelva todo lo que haya, ¿verdad? O sea, todas las filas en este caso, de esta columna llamada cantidad. No sé si les queda un poco más claro así. Creo que alguien más estaba en una consulta por ahí. Vamos a ver en el chat. Ah, bueno, aquí me equivoqué en algo, en esta expresión. No le estoy dando cantidad aquí. Aquí tiene que ir la tabla, en este caso, ay, la tabla. En este caso simplemente data. Eh, ¿Tienen dudas hasta aquí con esto? Bueno, entonces vamos a continuar lo que podamos avanzar, ¿verdad? Y bueno, no sé si están de acuerdo, entonces que les suba esta actualización, digamos, del informe. Que bueno, yo pienso que es innecesario porque ya les compartí este invoice report. Entonces, por lo menos lo que hemos visto hasta hoy, que son esas 3 tarjetas y esta tabla, ya lo podrían ustedes explorar en este reporte, invoice report. Pueden ver también los otros elementos, ¿verdad? Y también aquí en este invoice report está la tabla de DAX medidas, donde hay unas cuantas más que no hemos visto, pero ustedes pueden explorarlas, ¿verdad? Y preguntarme por mensaje, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ¿verdad? En cuanto a qué, cómo se usan o cómo podríamos, digamos, tal vez, usando un poquito de imaginación, cómo podríamos usarla en otro caso, ¿verdad? Porque hay fórmulas que también, sí, entonces quedémonos con eso, de que con el invoice report que ya subí, ustedes pueden explorar ahí los datos. Y bueno, curiosamente, sí, presentan este error los datos también, ¿verdad? Entonces, con esta medida, cantidad total porcentual, eh, no hay problema, tengo entendido, porque creo que nadie más está consultando. Ahora, obviamente, aquí esta cantidad total me da un valor decimal, porque es una proporción, ¿verdad? Una fracción del total. Entonces, yo simplemente para que se mire así como lo tengo en Invoice Report, que ustedes pueden verlo aquí, está como porcentaje, miren, tanto para la cuenta de facturas, ¿verdad? Y el total, la cantidad de dinero. Y el total tiene que dar 100%, ¿verdad? Que bueno, también es 1.0, ya sumando todas las proporciones, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer simplemente es, en formato objeto visual, vamos a ver columna específica y a aplicar configuración a serie cantidad total porcentual. Le vamos a activar también, aplicar al total y en unidades. No, no es en unidades, disculpen, siempre me confundo. Tenemos que seleccionar la medida con cantidad total porcentaje y desde herramientas de medición le damos el formato que queremos, en este caso el formato porcentaje. Y podemos añadirle decimales, así como lo haríamos en Excel, ¿verdad? Como estamos acostumbrados. Yo creo que con 2 decimales está bien. Y ya podemos ver entonces que tiene 17.92.
Algo interesante sería verle cómo agregarle esas barras de datos que miran aquí, ¿verdad? Como para representar la cantidad de dinero. Para eso, pues entonces vamos a ir aquí a dar formato objeto visual. Y en elementos de celda, vamos a darle formato a configuración, perdón, a cantidad total. Y activamos este, miren de aquí, la opción barras de datos. Y aquí, pues por default ya está en azul. Yo lo que puedo hacer es aquí aplicar este icono FX para el formato condicional. Y estilo de formato, barras de datos, aplicar a solo valores. Y básicamente tenemos lo mismo. Un valor mínimo, un valor máximo. En este caso le voy a poner valor mínimo que sea un poco más tirando al blanco. Y un valor máximo tirando un verde ahí bastante vivo. O bueno, un verde más o menos. No, sí, un verde vivo mejor porque recordemos que el texto es negro, aunque lo podemos cambiar, ¿verdad? Ya sabemos eso que barra negativa, pues le vamos a poner rojo que representa una pérdida. Incluso podemos darle la opción mostrar solo la barra para que no muestre los valores numéricos, ¿verdad? Pero le damos a aceptar. Yo me lo puse al revés. En la columna de identificador de clientes de la primera tabla, ya la vamos a ver. Eh, Básicamente, en barras de datos, para terminar, simplemente cambiamos el valor que dice barra positiva. Barra positiva, pues se refiere a los valores positivos. Si fuera negativo, se representaría como pérdidas y le ponemos otro color. Y el eje, pues sería el eje de la barra. Miren el borde aquí de este. Entonces, ustedes pueden verlo. Y nos dice en la columna de ID de clientes. Hay valores en blanco, dice. Vamos a verla aquí en data. ID de cliente. Si nos puede enviar captura ahí, Luis Fernando, tal vez. Que yo lo estoy viendo que sí está como... Sí, en la parte de los gráficos, en la opción de los gráficos, de mostrar gráficos en la tabla que está ahí en la matriz, en esa primera, hay creo que es la primera, segunda, tercera, cuarta, la sexta, el sexto renglón aparece en blanco la ID del cliente. Que Ah, de sí, hecho está en sí. uno ese mero, cabal. ¿Qué valor podría ser? Si yo aprieto el botón de filtro aquí en ID de cliente, mire que me imagino que por eso es que la información errónea, ¿verdad? Que Que están en nos blanco. resultó. Sí, están en blanco. Vamos a ver cuáles están en blanco. Sí, representa ese valor en blanco, la verdad, miren. No nos fijamos que hay valores en blanco ahí. Por eso es que sale eso. Con una expresión DAX creo que podríamos reemplazar ese valor en blanco por algún valor. Yo me lo inventaría, la verdad, pero siempre pensando que no sea un valor ya existente, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que sale aquí en blanco. Tenemos valores en blanco en nuestros datos originales, ¿verdad? Esto ustedes lo podrían ver aquí en Power Query, donde podríamos, para transformar alguna columna, por ejemplo, era ID de cliente, ¿verdad? Transformar y pues podríamos rellenar, no, rellenar no. Ah, bueno, aquí no, aquí lo, bueno, podríamos reemplazar valores. Que le sustituyan, sí. Sí, se le sustituye. O si quisiéramos eliminar blancos, ¿verdad? Podríamos, bueno, quitar errores, aparece. Quitar duplicados es otra cosa, ¿verdad? Me parece que por aquí estaba bueno, sería quitar filas.
quitar filas, y en la opción quitar filas está quitar filas en blanco. Podríamos hacer eso también, porque en realidad uno cuando viene a Power BI ya, digamos, como que ya tiene sus datos limpios, ¿verdad? O como dicen, la base de datos o los datos normalizados. Sí, podríamos darle, Alejandro, ese 99.999, ¿usted sugiere que le damos ese valor a esos espacios en blanco? Sí, solamente para que no se eliminen y quede representado como los que quedaron en blanco, por decirlo así, el número anómalo. Bueno, hagámoslo entonces. Y mientras lo estoy haciendo, la última consulta, porque ya básicamente estamos sobre el tiempo. Dígame, Juan Ramón. Esto sí, para verificar la calidad de las columnas, no sé si nos ha explicado que en vista se puede ver o activando la opción. ¿En dónde? En vista, en Power Query, en vista, hay una opción que dice verificar la calidad de columnas. Ahí nos muestra dónde está el porcentaje de vacío o otros errores. Calidad de Eh, columnas ahí. calidad de columna, vamos a ver. Sí, nos muestra el porcentaje de lo que está mal o los errores que tiene la columna. Mire, muchas gracias por el aporte, Juan Ramón. Sí, básicamente con esto podríamos ver si tenemos celdas vacías, lo que es válido, ¿verdad? O sea, válido que no presenta ningún error. Entonces, para fecha y hora podría servirnos. Muchas gracias. Ya lo saben, lo estoy proyectando aquí, igual, recuérdenlo. Calidad de columnas. Y ahora solo voy a reemplazar aquí. En transformar aquí, ID de cliente. Vamos a... ¿Dónde era? Sí, reemplazar los valores. Y el valor que busco, pues sería, se podemos poner un espacio en blanco y pongámosle 99.999. No puedo. Tiene que ser un valor. Null se supone que lo toma como 0. Entonces no creo que funcione de esta manera. Bueno, funcionó, miren. Le pusimos como, yo le puse clic derecho a la columna y reemplazar los valores. Que también puede ser aquí de inicio, apartado transformar, reemplazar los valores, seleccionando la columna. Entonces buscamos algún valor y como tiene que ser un valor numérico, null, pues lo toma como blanco, ¿verdad? Entonces con null lo cambia al valor que sugirió Alejandro Josué. Entonces, con esta manera ya no tengo valores en blanco y debería aparecer el 99.999 aquí. Esperamos a que se cargue. Y básicamente eso. Como ya casi estamos terminando y no tuvimos clase, digamos, el lunes, voy a procurar grabarme. Miren, aquí está ya el valor. Grabarme explicando un poquito más de DAX, ¿verdad? Para que tengan ese recurso complementario. Y nos veríamos mañana, entonces. Gracias. Feliz tarde.